Hola, amigos. Hoy vamos a sumergirnos en un caso verdaderamente escalofriante. Si quieren apoyar mi canal, no olviden suscribirse y mantenerse activos. Eso realmente me ayuda y les estaría muy agradecido. Así que, vamos a comenzar. ¿Por qué algunas personas deciden quitarle la vida a otros que nunca les han hecho nada? Este tema no se refiere a aquellos con compulsiones perturbadoras que cometen tales actos por su propia satisfacción, sino a aquellos que lo hacen por beneficio personal. Tomar una vida o planear un acto tan atroz para asegurar ventajas financieras, y luego seguir viviendo cómodamente gracias a un dinero obtenido de la manera más horrenda. Lo más impactante de todo es que algunos están dispuestos a traicionar incluso a sus propios familiares por ganancias económicas. El caso de Varones Alanis Morales conmocionó a México hace unos años, convirtiéndose en un escalofriante ejemplo de la avaricia descontrolada y la corrupción moral. Esta mujer tenía una sola verdadera pasión, el dinero, y estaba dispuesta a cruzar cualquier límite para conseguir más, sin importar el costo. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras sospechas que la rodeaban, logró eludir la justicia. Y no fue solo suerte. Contaba con poderosos aliados, funcionarios corruptos y agentes de la ley comprados que se aseguraron de que ella caminara libremente. Into Rafael Cada Trejo nació el 17 de noviembre de 1968 en la considerable ciudad mexicana de Puca do Odo. Era el hijo más pequeño de una familia de clase media que llevaba una vida modesta. Aunque sus padres llevaban vidas sencillas, hicieron todo lo posible para proporcionar a sus hijos una educación de calidad, asegurándose de que tuvieran cada oportunidad para alcanzar el éxito y desarrollar todo su potencial. Desde muy joven, Into mostró una inteligencia notable. Se destacó en la escuela, devoraba libros y tenía una insaciable sed de conocimiento. Durante su adolescencia, desarrolló un agudo interés por los negocios, demostrando un ingenio emprendedor excepcional. Después de graduarse de la preparatoria, logró ingresar a la prestigiosa Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, donde estudió Economía y Administración de Empresas. Into trabajó incansablemente y pronto lanzó su propio negocio, que floreció rápidamente. Tenía un instinto para las inversiones inteligentes y sabía cómo hacer crecer su riqueza de manera estratégica. A lo largo del tiempo exploró varias industrias, pero nunca tomó riesgos innecesarios. Sus incursiones en el sector inmobiliario resultaron ser particularmente lucrativas. Compró propiedades en toda la Ciudad de México, que luego alquilaba, renovaba o revendía para obtener ganancias. En unos pocos años, Into se convirtió en uno de los jóvenes emprendedores más exitosos de la Ciudad de México. Una década después, había construido un próspero imperio empresarial. Para principios de los 2000, se había convertido en millonario, con su fortuna estimada en varios decenas de millones de dólares, y ésta seguía creciendo. En 1993, Into se casó con Patricia Ailano, la mujer que había amado desde sus días universitarios. La pareja celebró una boda extravagante y se mudó a una lujosa mansión en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Un año después, nació su hija Patricia, y en 1995 dieron la bienvenida a su hijo Into Jr. A pesar de su apretada agenda, Into siempre encontraba tiempo para su familia. Asistía a las presentaciones escolares y eventos deportivos de sus hijos, y frecuentemente los llevaba de vacaciones a los mejores resorts y parques de diversiones. Quería darles lo mejor de todo, pero también asegurarse de que se mantuvieran con los pies en la tierra. Para él, era importante que su hija y su hijo recibieran una educación sólida y estuvieran preparados para heredar su negocio algún día. Se aseguraba de que no crecieran malcriados ni descuidados con la fortuna que había construido. La familia casada era bien conocida y respetada en su comunidad, y su gran hogar empleaba a varias docenas de trabajadores. Trabajar para ellos era considerado una gran oportunidad, ya que eran conocidos por ser empleadores amables y generosos. En 2003, Into y Patricia contrataron a una nueva sirvienta, una joven de 18 años llamada Varones. A primera vista, parecía modesta y bien educada, pero con el tiempo, daría un giro a sus vidas. Al final, destrozaría todo lo que habían construido. Varones Alanis Morales nació el 13 de julio de 1985 en un vecindario en dificultades en las afueras de la Ciudad de México. Creció en una familia grande y profundamente religiosa que enfrentaba dificultades financieras.
Sus padres criaron a sus muchos hijos con una estricta disciplina, exigiendo absoluta obediencia. Incluso los más pequeños errores eran castigados severamente. Desde joven, Varones mostró una naturaleza rebelde, desafiando constantemente la estricta crianza que le habían impuesto. Desde que Varones cumplió 18 años, su vida dio un giro radical. Se cansó de las reglas estrictas de su hogar y decidió buscar su independencia. Así que, con una mezcla de valentía y un poco de rebeldía, aceptó un trabajo como sirvienta en la casa de la familia casada. Se mudó a su lujosa mansión y prácticamente cortó todo contacto con sus familiares. Varones era, sin duda, una mujer muy atractiva, con un cuerpo que dejaba a muchos boquiabiertos, y sabía perfectamente cómo usar su belleza para conseguir lo que quería. Es difícil decir si alguna vez realmente amó a Into o si desde el principio solo tenía la mira en su fortuna. Pero lo que estaba claro es que no perdió tiempo en hacer su jugada. Ella actuó como una verdadera maestra, mostrando una sonrisa encantadora mientras mantenía un aire de inocencia y recato. A pesar de que Into era un hombre casado, 17 años mayor que ella y padre de 2, rápidamente cayó bajo su hechizo. Solo un mes después de que Varones comenzara a trabajar para la familia, logró seducirlo por completo, capturando toda su atención. Irónicamente, Patricia, la esposa de Into, había recibido a Varones con los brazos abiertos, incluso le había regalado algunas cosas y parecía que entre ellas se había formado un vínculo amistoso. Pero, tras la espalda de Patricia, en la misma casa que ella había construido junto a su esposo, Varones estaba llevando a cabo un romance secreto. Tenía grandes planes para su futuro y ya empezaba a imaginarse como la dueña de esa lujosa propiedad. Normalmente, los romances entre el personal de servicio no suelen tener grandes consecuencias, pero esta vez fue diferente. Menos de un año después, Into tomó una decisión impactante. Quería divorciarse para poder casarse con su joven amante. Su familia quedó atónita. Patricia se sintió completamente traicionada y humillada, y sus hijos, un tanto confundidos, no entendían qué estaba pasando. Los padres de Into rápidamente vieron a Varones por lo que realmente era. Una mujer que tenía la vista puesta en su seguridad financiera. Ninguna cantidad de razonamiento podía cambiar la mente del empresario, que estaba ciego por sus emociones. Dejó a la esposa con la que había estado por más de una década y, en 2004, se casó legalmente con la mujer que se había convertido en una figura crucial en su vida. A pesar de la dolorosa separación, Into y Patricia lograron llegar a un acuerdo pacífico sobre el cuidado de sus hijos, decidiendo coparentar y seguir involucrados en sus vidas. Un año después, Patricia también siguió adelante. Se volvió a casar, dio la bienvenida a 2 hijos más en su nuevo matrimonio y encontró la felicidad nuevamente. Su hijo e hija mayores pasaban la mayor parte del tiempo en casa de su padre para mantener la estabilidad y seguir asistiendo a la misma escuela. Siendo tan jóvenes, no albergaban resentimientos hacia Varones. Con el tiempo, incluso se acostumbraron a su presencia. En cuanto Varones se convirtió legalmente en la esposa de Into, obtuvo acceso total a sus finanzas y empezó a gastar sin límites. No escatimó en gastos. Su guardarropa estaba lleno de marcas de lujo. Usaba cosméticos de alta gama. Conducía un Ferrari Enzo que su esposo le había regalado y coleccionaba joyas personalizadas de las casas de moda más exclusivas. Ahora, como la señora de la casa casada, Varones adoptó una actitud arrogante y dominante, especialmente hacia el personal de la casa, incluidos aquellos con los que antes había sido amable. Dejó claro que la seguridad laboral, los salarios y el trato que recibían dependían completamente de ella. Exigía obediencia absoluta y esperaba ser tratada no solo como la jefa, sino como una auténtica realeza. Varones no tenía interés en trabajar ni en asumir responsabilidades. Su vida se convirtió en una larga celebración. Pasaba sus días disfrutando de compras extravagantes, asistiendo a eventos sociales exclusivos y organizando fiestas lujosas. Realmente creía que había ascendido a la alta sociedad y buscaba rodearse solo de personas ricas e influyentes. Cortó todo lazo con sus viejos amigos y se distanció de su familia. Además, se sometió a una serie de procedimientos estéticos que alteraron drásticamente su rostro y cuerpo. Buscó a cirujanos de élite y pidió una transformación que la hiciera parecer una estrella de Hollywood. En un periodo relativamente corto, se sometió a múltiples cirugías,
cambiando su apariencia hasta el punto de no ser reconocible. A pesar de que la familia de Into desaprobaba a su nueva esposa y se negaba a aceptarla, los primeros años de su matrimonio fueron relativamente tranquilos. Él estaba profundamente enamorado y se dedicó a hacerla feliz. Enfocado en su negocio, prestó poca atención a cómo pasaba sus días. Le dio total libertad financiera, dándole acceso a sus cuentas, y ella aprovechó al máximo esa situación, gastando sin control para su propio placer. Varones recorrió el mundo y a menudo llevaba a sus amigas, cubriendo sus gastos con las tarjetas de crédito de su esposo. Quería dejar claro que podía gastar lo que quisiera en lo que se le antojara. Varones disfrutaba de su vida de lujos y excesos, sin tener que rendir cuentas a nadie. Por supuesto, eso funcionaba a la perfección para ella. Su manera de gastar solo se volvió más extravagante con el tiempo. Cuando se casó con Into, él ya casi tenía el doble de su edad, y desde el principio, ella lo veía como poco más que un hombre mayor que le proporcionaba una seguridad financiera. Pero eso no le bastó por mucho tiempo. Pronto comenzó a buscar aventuras con hombres más jóvenes. Al principio, se cuidaba de mantener sus escapadas en secreto, haciendo todo lo posible por mantener la imagen de una esposa devota. Durante un tiempo, jugó su papel a la perfección. Into, por su parte, comenzó a introducir a su hijo e hija en el negocio familiar desde muy pequeños, asegurándose de que no solo heredaran su imperio, sino que también aprendieran a expandirlo exitosamente. Después de graduarse de la preparatoria, ambos se inscribieron en una universidad de renombre para estudiar Derecho mientras trabajaban en la empresa de su padre, obteniendo experiencia práctica. Patricia se enfocaba en la gestión de activos inmobiliarios, mientras que Into Jr., que tenía una gran pasión por el fútbol, exploraba nuevas oportunidades en la gestión deportiva. Para apoyar la ambición de su hijo, Into compró un gran complejo deportivo en las afueras de la ciudad y estableció un club de fútbol juvenil llamado Muscle Factory. Las instalaciones incluían oficinas administrativas en los pisos inferiores, mientras que la planta alta se convirtió en un espacio residencial para los miembros de la familia cuando los visitaban. Varones también frecuentaba el club, a veces quedándose días enteros, pero no porque hubiera comenzado a interesarse en los negocios de su esposo. No. Su atención estaba puesta en un joven y atractivo entrenador que pronto se convertiría en su amante secreto. Los dos mantenían su romance escondido justo allí, en los cuartos residenciales, confiados en que nadie jamás los descubriría. Cuando Into Jr. cumplió 18 años, la atención de su madrastra se dirigió hacia él de una manera que levantó muchas cejas. Ella era 10 años mayor, increíblemente atractiva y se movía con una confianza audaz que al joven le resultaba difícil resistir. Eventualmente, Into Jr. cedió, y su relación se convirtió en un romance a largo plazo. Con el tiempo, Varones se sintió tan empoderada por su sentido de impunidad que apenas se esforzaba por ocultar lo que estaba sucediendo. Los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente. El personal de la casa susurraba sobre la relación inapropiada, intercambiando miradas cómplices, pero nadie se atrevía a informar a Into. Ya fuera por distracción o por ignorancia deliberada, el empresario permanecía ajeno a todo. O tal vez simplemente se negaba a aceptar la verdad. Seguía profundamente enamorado de su esposa y temía perderla. Pero cuando la verdad finalmente salió a la luz y ya no se podía negar, se desató un escándalo explosivo. Into se sintió traicionado, humillado y completamente avergonzado. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, no podía dejar a su esposa. En un intento por mantener a su familia unida, decidió perdonarla y buscar la manera de mantener la paz con su hijo. Después de que se expusieron las infidelidades de Varones, su matrimonio con Into pendía de un hilo. Aún así, él dudaba en tomar medidas decisivas. Durante meses, todo permaneció en un punto muerto, como si todos estuvieran esperando que la situación se resolviera por sí sola. Continuaron viviendo bajo el mismo techo, pretendiendo que nada había pasado. Pero en marzo de 2019, ocurrió algo escalofriante. Mientras limpiaba el dormitorio principal, una de las sirvientas se topó con un bulto escondido en un rincón apartado. La curiosidad la llevó a abrirlo, y se horrorizó al descubrir lo que había dentro. Muñecos de cera con mechones de cabello humano, junto con agujas, hojas secas y fotografías de los herederos de Into. Todo en aquel hallazgo parecía un ritual de vudú.
La sirvienta sospechó de inmediato que alguien estaba intentando hacer daño a los hijos de Into mediante prácticas oscuras. Sin perder tiempo, informó a Into Sr., quien instantáneamente comprendió quién estaba detrás de todo. Sin embargo, a pesar de esta revelación impactante, aún no podía atreverse a presentar una demanda de divorcio. Pero esta vez, Barones había cruzado una línea. Había atacado la parte más preciada de la vida de Into, su familia. No podía dejarlo pasar sin castigo. Otra confrontación intensa estalló, pero esta vez el empresario tomó medidas decisivas. Se reunió con sus abogados y reescribió su testamento, excluyendo completamente a su esposa. Desde ese momento, Barones no tenía ningún derecho legal sobre su patrimonio, negocios, acciones o activos. A pesar de esto, ella seguía siendo su esposa legal, continuaba viviendo en su casa y llevaba una vida de lujos a su costa. Pero ahora sabía que si algo le pasaba a Into, no tendría acceso a nada. La situación para Barones se volvió un verdadero juego de poder. Sabía que si algo le pasaba a Into, sus herederos tendrían la capacidad de echarla a la calle sin un centavo, y eso no era una opción que ella estuviera dispuesta a aceptar. Así que decidió tomar el control de la situación. Durante un par de semanas, Barones mantuvo un perfil bajo, planificando cuidadosamente su próximo movimiento. Se acercó a su esposo, le pidió disculpas y le hizo creer que realmente se arrepentía de sus errores, insistiendo en que quería arreglar las cosas entre ellos. Le convenció de que necesitaban reunirse con su hijo y su hija para tener una conversación honesta y resolver sus diferencias. Para garantizar que tuvieran privacidad, sugirió que la reunión se llevara a cabo en su departamento dentro del complejo deportivo familiar, lejos de cualquier interrupción no deseada. Into, confiado y sin motivos para sospechar, aceptó la idea y habló con sus hijos, invitándolos a la reunión con la esperanza de restaurar la armonía familiar. Aunque Patricia encontró un poco extraño el lugar elegido, no discutió con su padre y simplemente siguió el plan. Así, el encuentro se programó para la noche del 4 de abril. Todos llegaron puntuales, excepto Barones, quien llegó tarde sin dar explicaciones. Alrededor de las 6 de la tarde, Into miró por la ventana y vio el coche de su esposa estacionándose, pero en lugar de entrar de inmediato, se acercó al guardia de seguridad que estaba en la entrada y le pidió que la acompañara al gimnasio. Ella alegó que había notado algunos problemas que necesitaban atención urgente. Aunque eso no era parte de las tareas habituales del guardia, no se atrevió a contradecir a la esposa del jefe y la siguió, dejando su puesto, algo que nunca había hecho antes. Una vez dentro del gimnasio, Barones comenzó a señalar supuestas fallas en el sistema de sonido, insistiendo en que los altavoces no estaban funcionando correctamente y que necesitaban ser reemplazados. Subió el volumen, generando distorsiones y ruidos molestos, y luego le indicó al guardia que se colocara en un lugar específico, argumentando que era necesario evaluar la calidad del sonido. El hombre estaba confundido y no entendía bien lo que ella esperaba de él, pero Barones dejó en claro que no debía salir de la habitación. En un momento, ella apagó abruptamente el sistema de sonido, diciendo que se necesitaba un técnico profesional para solucionar el problema. Sin decir más, salió del gimnasio, se metió en su coche y se marchó. El guardia regresó a su puesto, pero tras un tiempo, se dio cuenta de que Into y sus hijos no habían salido del departamento, a pesar de que no tenían planes de quedarse a dormir. Preocupado, intentó llamarlos, pero nadie contestó. Fue entonces cuando decidió subir y verificar si todo estaba bien. En cuanto salió del ascensor, sintió que algo andaba mal. La puerta del apartamento estaba completamente abierta y la primera habitación mostraba claros signos de haber tenido una pelea. Cuando entró a la sala, se encontró con una escena aterradora. Into y sus hijos yacían sin vida en el suelo, rodeados de un gran charco de sangre. Asustado, el guardia llamó de inmediato a los servicios de emergencia, pero a pesar de que llegaron rápido, no había nada que hacer. Ambos hombres ya habían sucumbido a sus heridas antes de que llegara la ayuda. Patricia aún tenía un pulso débil y fue llevada de urgencia al hospital, pero trágicamente no sobrevivió al trayecto debido a una severa pérdida de sangre. Una autopsia posterior confirmó que las 3 víctimas habían sido disparadas fatalmente con una pistola de alto calibre. Los hombres habían sido atacados a quemarropa, mientras que Patricia, aparentemente, había intentado escapar, pero no logró hacerlo.
Dado que no se había robado nada de la escena, los investigadores rápidamente determinaron que no se trataba de un ataque al azar, sino de un acto dirigido contra la familia. Desde el principio, se consideraron múltiples teorías. Dada la riqueza y el poder de la familia Casada en diversos sectores de negocios, una suposición lógica era que tenían enemigos poderosos. Era posible que Into y sus hijos hubieran sido eliminados por rivales de negocios o que se hubieran enredado en un conflicto peligroso. Otra teoría sugería que podrían haber estado involucrados en algún trato no revelado, posiblemente relacionado con actividades ilícitas, lo que finalmente llevó a su fatal desenlace. Si alguna de estas teorías fuera cierta, tendría sentido que Barones hubiera salido ilesa. Después de todo, ella no tenía un papel en los negocios familiares, no estaba involucrada en ninguna operación y recientemente había sido removida del testamento de Into. Sin embargo, los detectives rápidamente sospecharon que ella estaba ocultando algo. De hecho, tenía el motivo más fuerte de todos. El único testigo ocular del crimen fue el guardia de seguridad, y durante su primer interrogatorio, inmediatamente reportó el comportamiento extraño de Barones. El comportamiento de Barones no pasó desapercibido. Durante el interrogatorio, el guardia de seguridad recordó su extraño pedido, la música a todo volumen que había sonado en el gimnasio y cómo se había marchado sin siquiera dirigirse a su familia, a pesar de que había organizado la reunión para eso. Además, su reacción ante el incidente encendió aún más alarmas. Aunque intentó parecer angustiada durante el interrogatorio, su manifestación de duelo no fue nada convincente para los investigadores. Estos también revisaron las grabaciones de seguridad de la entrada del edificio, esperando poder identificar al responsable, pero descubrieron que alguien había movido deliberadamente la cámara para que solo capturara la pared vacía frente a la entrada. Este detalle crítico reforzó la creencia de que el crimen había sido planeado y orquestado con mucho cuidado. Más tarde, uno de los vecinos informó a los investigadores que la noche del crimen había visto a un misterioso motociclista desde su ventana. El hombre se detuvo justo enfrente del edificio donde ocurrió el ataque. Entró rápidamente y salió solo unos minutos después, antes de irse a toda velocidad en su moto. Según el testigo, el sospechoso era un hombre alto, bien construido, de unos 35 años, con barba y una gorra de béisbol. Debido a la distancia y la luz disminuyendo, el vecino no pudo distinguir más detalles. Al día siguiente, Barones no perdió tiempo y comenzó el proceso para reclamar la herencia de su difunto esposo. A pesar de haber quedado viuda recientemente, no mostró ningún interés en organizar servicios memoriales ni en notificar a los familiares. En cambio, se dedicó a consultar abogados, enfocándose únicamente en asegurar su futuro financiero. Aunque Into había removido a Morales de su testamento, ella seguía siendo su esposa legal, y ahora, sin otros herederos, podía reclamar nuevamente todos sus bienes raíces, negocios y cuentas bancarias. Esto levantó serias sospechas, ya que proporcionaba un fuerte motivo para haber orquestado un crimen tan brutal. Mientras tanto, Barones continuaba con su vida de excesos, asistía a eventos sociales, fiestas y hasta comenzó a hacer apariciones públicas con su nuevo compañero, un entrenador físico que trabajaba en el mismo club deportivo que había sido de su difunto esposo. Los investigadores estaban convencidos de que este hombre había sido su cómplice, posiblemente incluso quien llevó a cabo el crimen. Sin embargo, sin pruebas concretas y con un testigo que no podía dar una identificación positiva, las autoridades no tenían un caso lo suficientemente sólido para procesarlo. Pronto, los vecinos que vivían cerca de la propiedad de los Casada notaron que Barones estaba sacando objetos de valor de la casa, incluyendo muebles antiguos y obras de arte. Preocupados por lo que estaban presenciando, alertaron a los familiares de Into, quienes contactaron de inmediato a la policía, acusando directamente a la viuda de haber organizado el crimen por motivos económicos. 4 días después del trágico incidente, Morales fue arrestada en la escena del crimen, justo cuando intentaba arrendar el complejo deportivo y el edificio de oficinas. Había llegado al extremo de quitar la cinta de la policía para mostrar la propiedad a posibles inquilinos. Pero solo 2 días después, en un giro sorprendente de los acontecimientos, Barones fue liberada por orden del fiscal jefe, Óscar Tomás Vázquez. Este citó violaciones de procedimiento durante el arresto y la falta de una orden oficial. La mayoría de la gente creía que simplemente había pagado para salir de la custodia.
Años después, en un caso separado, Vázquez fue destituido y sentenciado a prisión por cargos de corrupción y abuso de poder. Mientras tanto, los investigadores se esforzaban por construir un caso más sólido para su rearresto. Se encontraron con un nuevo obstáculo. El equipo legal de Morales comenzó a intimidar y amenazar a los testigos para evitar que declararan. En un incidente alarmante, la asistente personal de Into Senior fue casi secuestrada afuera de la oficina del fiscal, justo cuando iba a proporcionar pruebas. Afortunadamente, el personal de seguridad intervino a tiempo, evitando el ataque y asegurando la seguridad de la testigo. La investigación reveló aún más detalles perturbadores. Varones no solo sedujo a su hijastro, sino que supuestamente le proporcionó sustancias potentes, haciéndolo dependiente de ellas. También lo manipuló para que firmara documentos que le otorgaban control financiero sobre ciertos activos y lo convenció de transferir dinero a sus cuentas. Aunque Patricia y Into Jr. habían crecido con Morales como parte de sus vidas, ella nunca les mostró ningún afecto real. Sin dudarlo, atrajo al joven hacia una dependencia tóxica, lo utilizó para obtener beneficios económicos. Finalmente, eliminó tanto a él como a su hermana para quitarse de encima a los herederos que se interponían en su camino. Varones no perdió tiempo en liquidar los bienes de su difunto esposo, deshaciéndose de todo lo que pudiese ayudarle a construir su nuevo futuro. A pesar de no tener ningún derecho legal sobre los bienes de su esposo, Varones se las ingenió para hacerse con sus activos. Forjó documentos, sobornó a las personas adecuadas y logró vender 3 vehículos de lujo de la exclusiva colección de Into. Mientras tanto, seguía luchando por sus derechos de herencia. Incluso llegó a presentar una demanda para impugnar el testamento. Pero cuando las autoridades descubrieron sus ventas fraudulentas, se emitió una orden de arresto en su contra por mal manejo financiero. Sin embargo, antes de que la policía pudiera actuar, ella desapareció sin dejar rastro. Era la primavera de 2020 cuando los investigadores finalmente lograron localizar su paradero. Pero, como si alguien le hubiera avisado, de nuevo se escurrió. Había salido de la propiedad solo 5 minutos antes de que los policías llegaran, y desde ese momento, no hubo avistamientos confirmados de ella. Hay razones muy fuertes para creer que Morales huyó de México utilizando documentos falsificados y ahora vive cómodamente en otro país bajo una identidad asumida. Aunque nunca reclamó oficialmente la fortuna de su difunto esposo, tenía acceso a una gran suma de dinero guardada en la caja fuerte de su casa, la cual se llevó consigo antes de desaparecer. Además, a lo largo de los años, Varones había acumulado una impresionante colección de joyería de alta gama, incluyendo piezas exclusivas y personalizadas. A eso se suman varios artículos de lujo, obras de arte valiosas y al menos 2 autos que logró vender antes de huir. Es seguro decir que no le faltaría dinero en el futuro cercano. Y bueno, gracias por estar aquí. Su apoyo significa mucho para mí. Si quieren ayudar a que mi canal crezca, no olviden darle like, dejar un comentario y compartir este video. Su participación realmente hace una gran diferencia. Nos vemos pronto.